Hola amigos de YouTube, un saludito para todos ustedes, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de cómo dibujar el rostro de un bebé con el método de Andrew Loomis. Y con él les explicaré todo el proceso paso a paso. Nos vamos a centrar en el tema de las proporciones para que tengan un rostro un poco más simétrico. Espero que este video les sea útil y no siendo más, vamos a ver todo el proceso paso a paso. Bueno amigos, vamos a iniciar haciendo una circunferencia con este bastidor. Este bastidor es para bordados, es el que yo utilizo, tiene una medida aproximadamente de 16.5 centímetros. Vamos a hacer otro círculo en la parte interna de esta circunferencia que ya hicimos, y este círculo nos dará la posición de las cejas, el inicio del cabello y la base de la nariz. Este círculo vamos a partirlo en 4 partes iguales, es decir, vamos a sacar la mitad tanto vertical como horizontal. Vamos a utilizar este pie de rey que nos dará una medida un poco más precisa. Vamos a iniciar con la línea de la base de la nariz, que viene siendo la línea inferior. Luego vamos a hacer la otra línea que vendría siendo la posición de las cejas, y luego haremos la otra línea que viene siendo el inicio del cabello. Tengan en cuenta que este espacio que sobra de la última línea, o sea la línea superior a la línea de la circunferencia, debe ser el mismo espacio que hay abajo. Si por algún caso llega a haber más espacio, pues ya tendrían un error de proporciones. Vamos a trazar ahora la línea que nos va a dar el centro de la frente, el centro de las cejas, el centro de la nariz, el centro de la boca y el centro del mentón. Esta línea no va a ir totalmente centrada, ya que vamos a trabajar en un rostro con una inclinación de semiperfil. Entonces, por este motivo, el espacio se suma más hacia la izquierda, y el espacio de la parte izquierda, que es hacia donde está enfocado el ángulo del rostro, se reduce un poco. Asimismo, las proporciones de cada parte, o sea, la ceja, el ojo, la fosa nasal izquierda, parte de la boca y parte del mentón. Esto es debido al ángulo de inclinación, que es un poco perfilado. Bueno amigos, vamos a dibujar el ojo derecho, y esa medida del ojo la vamos a sacar a cálculo, y esa misma medida del ojo es la misma medida que va a haber de espacio entre ojo a ojo, pero el ojo izquierdo ya va un poco más pequeño porque es un rostro de semiperfil, entonces el ojo se reduciría un poco el tamaño. Si fuese un rostro de frente, los dos ojos tendrían que ir a la misma medida, pero como es de semiperfil, se reduce el tamaño. Un ejemplo para que puedan entenderlo más fácil: si el ojo derecho mide 4 centímetros, el ojo izquierdo vendría midiendo la tercera parte, es decir, 3 centímetros, para que lo tengan en cuenta. Ahora, en el segundo círculo que hicimos, que fue el que nos dio la medida de la altura del inicio del cabello, la base de la nariz y las cejas, ese lo dividimos en 4 partes iguales, y en la parte derecha inferior vamos a dibujar la oreja. Ahí iría la oreja. Luego vamos a bajar la línea que nos sirvió como guía
para separar la mitad y de ahí vendría saliendo la mandíbula del rostro como tal. Bueno amigos, quiero decirles que la anatomía de un bebé es muy diferente a la anatomía o estructura como tal de la cabeza de una persona adulta. ¿Por qué? Generalmente la diferencia está entre el cráneo, los pómulos y la mandíbula. También el mentón, la boca y la nariz. Bueno, les voy a explicar. Digamos que el rostro de un bebé es un poco más pequeño. Esto es debido a que no se ha desarrollado por completo el rostro del bebé, donde se puede observar más que no está desarrollado y que las proporciones cambian en los pómulos y en la mandíbula. Generalmente los pómulos son un poco más cortos, lo mismo la mandíbula es un poco más corta y el mentón es un poco más corto, un poco más pequeño, más cerca a la boca. El labio superior es un poco más largo y el labio inferior es un poco más redondito. Lo mismo la nariz. La nariz es un poco más pequeña y eso le hace dar una apariencia de nariz respingada. En el caso de los ojos, básicamente los ojos vienen siendo la misma medida, solo que en el rostro de un bebé, es decir, en una estructura un poco más pequeña. ¿Cuál es la diferencia de los ojos de un bebé a los de un adulto? Pues que en este caso los ojos de un bebé, el iris sí se ha desarrollado por completo. Por eso da esa imagen o apariencia de que los ojos son grandes. Y básicamente, debido a que la piel es muy tierna, los ojos son un poquito más redondos. En el tema de las cejas van un poco con una expresión un poco más inclinada, un poco más caída, no en todos los rostros, pero sí en gran parte de ellos. Lo mismo, el pelo de la ceja es un poco delicado y va como en degrade desde donde inicia hasta el final, casi no tiene esa marca, ya que estamos hablando de lanitas. Y en el caso de la frente, ahí hay un poquitico más de espacio, ya que ellos tienen un poco más de cráneo. La medida que le hace falta en la parte inferior del mentón, que es lo que no se ha desarrollado por completo, viene siendo la medida que le sobra en la parte superior del cráneo. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de dibujar. Lo que más tienen que tener en cuenta ustedes es que el iris del ojo sí está desarrollado. O sea, como tal, el iris del ojo sí va a un tamaño normal. Solo que los ojos están encajados o dibujados en una estructura un poco más pequeña, o sea, en el rostro de un bebé. Para que tengan en cuenta también que los pómulos y la mandíbula, eso hace la diferencia de un bebé. El pómulo y la mandíbula es un poco más pequeña porque no se han desarrollado. Lo mismo así forman el mentón, un poco más redondo, y los cacheticos o los pómulos o la mandíbula irían un poco más cortos y hacen ver como si el mentón sobresaliera, para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo que les había dicho, el labio superior es un poco más largo y la nariz es un poco más pequeña. La distancia que hay de nariz a cejas es un poco más corta a la medida normal, un poco nomás. Y la nariz como tal, las fosas son un poco más pequeñas y eso da como esa imagen de una nariz respingada casi en todos los rostros de los bebés, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la oreja va del inicio de la base de la nariz a la ceja, pero en ocasiones en los rostros de bebé esta medida cambia. Es decir que ya no iniciarían la oreja como tal de la línea guía central que hicimos donde van situadas las cejas, sino un poco más abajo, y ya no terminarían en la línea
base que hicimos donde termina la base de la nariz, sino un poquitico más abajo, para que tengan en cuenta esas medidas. Esto es lo que define la estructura del rostro de un bebé como tal. A medida que van cumpliendo más años, esta estructura va cambiando porque sus partes ya se van formando, se van desarrollando un poco más y logran ya un desarrollo completo como tal de su rostro. Vamos a dibujar la parte de la mandíbula izquierda y como pueden ver en pantalla, pues ya hemos dibujado la nariz y como les dije, la nariz va un poco más pequeña, que le da la apariencia de una nariz respingada. Vamos a dibujar en la parte de la boca un chupo y vamos a ir avanzando en el dibujo poco a poco. En la parte del cabello vamos a dibujarle un moño. Y como pueden ver, ya hemos logrado una estructura un poco más completa para que ustedes tengan en cuenta el dibujo aplicado en el rostro de un bebé con el método de Andrew Loomis. Bueno amigos, vamos a dibujar aquí en la parte de la cabeza un moño y vamos a dibujar también parte del cabello ya para dar por terminado este boceto. Bueno amigos, una vez realizado la estructura del dibujo, tenemos tres líneas que fue con las que iniciamos principalmente, que fue la que nos dieron la medida de las cejas, el inicio del cabello y la base de la nariz. Ahora esas tres líneas deben tener el mismo espacio tanto arriba como abajo y vamos a tomar la línea inferior, es decir, la línea de la base de la nariz, y esa misma medida de arriba vamos a trazar otra línea que vendría siendo la línea donde va el mentón. Pero como yo les había mencionado que la anatomía de un bebé cambia
vamos a reducirle una parte que es la que yo marco ahí, como pueden ver en pantalla. Esa parte que le estamos restando viene dando la posición del mentón como tal, ya que reduce según la anatomía del bebé. Bueno amigos, vamos a medir con el pie de rey para ya tener las medidas finales ya claras. Entonces, como les había mencionado, esta herramienta les va a ser de gran ayuda para tener un poco más de precisión. Vamos a medir el ojo derecho y el espacio que hay entre ojo a ojo debe ser el mismo tamaño del ojo derecho. Lo mismo del ojo derecho a la oreja, debe haber el mismo espacio que vendría siendo a donde empieza la patilla. En el caso del ojo izquierdo, ese ojo va un poco más pequeño porque estamos trabajando un rostro un poco de semiperfil, para que lo tengan en cuenta. El espacio que hay entre ceja a ceja es el mismo tamaño de la mitad de la nariz. En videos anteriores yo les enseñé cómo dibujar la nariz con 3 círculos. Pues el círculo de la mitad viene siendo el espacio que hay entre ceja a ceja. No quiere decir que en todos los rostros sea así, puede variar, pero en la mayoría de los rostros ese espacio viene siendo el de la nariz. El ancho de la nariz viene siendo el mismo tamaño que hay de ojo a ojo. Bajamos una línea de cada lagrimal del ojo y ahí es donde vamos a ubicar cada fosa de la nariz. Vamos a borrar todo el boceto que hicimos. Reteñí un poco pues porque la idea era que ustedes pudieran ver bien el trazado para que pudieran entender. Entonces vamos a borrar para poder ya iniciar con las sombras. Bueno amigos, una vez borrado el dibujo, vamos a iniciar haciendo las líneas ya un poco más limpias. Vamos a hacer las líneas más limpias ya para empezar como tal a sombrear el dibujo. Vamos a iniciar marcando el ojo izquierdo y lo estoy marcando con un portaminas 2B. Pueden utilizar un lápiz 2B, en esta ocasión yo estoy utilizando un portaminas 2B. Y con él voy a ir marcando, voy a llevar una escala de claro a oscuro. La parte clara vamos a proyectarla en la parte izquierda del rostro y la parte oscura vamos a proyectarla en la parte derecha del rostro. Esto es una escala de tonos de claro a oscuro, porque la iluminación viene estando en la parte izquierda del rostro. Vamos a delinear el ojo derecho igual con el portaminas 2B. Vamos a ir trazando la línea del párpado superior e inferior y ir haciendo las pupilas. Vamos a trazar las cejas muy suave, pero en las cejas vamos a llevar una escala de oscuro a claro. La parte clara iría en el comienzo de las cejas, es decir, en el centro del rostro, ya que los bebés no tienen esas cejas tan marcadas, tan pronunciadas en esta parte. Entonces vamos a llevar esa escala de oscuro a claro.
Vamos a ir difuminando con un algodón. Yo utilizo el algodón para difuminar, ya que el algodón nos dará una sombra un poco más suave, una sombra más pulida. Y como pueden ver en pantalla, la sombra que se consigue con el algodón y con el lápiz 2B es muy suave. Si por algún motivo quieren realizar una sombra un poco más suave, pueden utilizar un lápiz HB. Pero en este caso yo estaré utilizando un lápiz 2B para casi todo el proceso del dibujo. Cuando vaya a aumentar el tono para llevar una escala de pronto de claro a oscuro, ya voy a usar otro tipo de lápices que puede ser un 4B, un 6B y un 8B. Voy a utilizar un copito para esas sombras un poco más pequeñas, para darle esa sombra a la nariz y poderla levantar, que quede un poco más respingada, porque así son las narices de los bebés, un poco más respingada, un poco más chata. También pueden utilizar el copito para las sombras de los ojos. Yo lo utilizaré también y también lo utilizaré en las sombras de la oreja. Vamos a ir marcando el chupo. En esta ocasión yo no le hice la boca, sino que le hice un chupo. Si ustedes quieren pueden hacerle la boca. Y vamos a ir avanzando poco a poco en este proceso de este dibujo del rostro de un bebé con el método de Andrew Loomis. Espero que este video les sea de gran ayuda, que lo puedan entender, lo puedan comprender para que empiecen a implementarlo a la hora de dibujar un rostro. En esta ocasión el rostro de un bebé, para que tengan en cuenta las proporciones, las medidas del rostro de un bebé, ya que es muy diferente a la medida estándar de un rostro de una persona adulta. Recuerden que tengo un video del método Loomis aplicado en diferentes ángulos de perfil, en semiperfil, en ángulos extremos. Por si quieren verlo pueden ir al canal y pueden revisar el video que está en una lista de reproducción de videos en tiempo real, que son videos más de personas adultas, para que aclaren las dudas y la diferencia que hay entre el rostro de un bebé y el rostro de una persona adulta. Aquí estoy dándole un poco de sombra con el copito. Recuerden que los copitos tienen algodón en la punta y básicamente viene siendo lo mismo que cuando utilizamos el algodón, solo que de una forma un poco más simplificada, un poco más pequeña, más manejable. Vamos a trazar aquí esta parte de la oreja y vamos a ir formando la oreja para darle su respectiva sombra, la profundidad y el volumen que necesita. Igual estoy utilizando el lápiz 2B. En todo el proceso estaré utilizando el lápiz 2B. Cuando ya quiera aumentar el tono, ya utilizaré otros lápices, otros números de lápices ya un poco más concentrados para dar ese contraste que necesita el rostro.
Vamos a iniciar con las sombras suaves de la oreja en esta parte del cartílago y vamos a difuminar con el copito. Una vez difuminado tendremos ya una mezcla un poco más suave y vamos a ir dándole un poco más de contraste ya con otros lápices. Así vamos generando ese contraste que necesitamos. Voy a utilizar un lápiz 8B porque aquí necesito más profundidad, que es la profundidad que hay hacia la parte del cartílago. Vamos a difuminar el trazado que hicimos con el lápiz 8B. Nuevamente utilizo un lápiz 2B, en esta ocasión un portaminas 2B. Y vamos a ir difuminando. Esto es para crear una mezcla un poco más homogénea de los dos tonos. Vamos a utilizar otra vez el lápiz 8B y vamos a darle más profundidad a esta zona. Como pueden ver en pantalla vamos logrando ese contraste, esa definición de la oreja y la vamos a ir formando poco a poco. Vamos a trazar la parte de la mandíbula con el portaminas 2B y vamos a ir haciendo esas pequeñas sombras. Vamos a darle esa sombra, vamos a trazar tratando de llevar una escala de oscuro a claro, es decir, vamos a ir rellenando y a como nos vamos acercando hacia el centro, vamos levantando el lápiz un poco más y aflojando el peso. Esto es para que a la hora de trazar de una vez vaya difuminando la línea, la marca. Y con el algodón vamos a ir mezclando y suavizando ese grafito que hemos trazado. Yo utilizo el lápiz de la parte superior, yo no lo cojo bien del centro ni de la punta, porque si lo cogiera de ahí estaríamos dando un poco más de fuerza y más peso a la mano. Entonces, para lograr unas sombras un poco más suaves, cogemos el lápiz del extremo de arriba y así lograremos una sombra un poco más suave, más suelta, que la mano no tenga tanto peso para que el trazado sea un poco más suave, un poco más limpio. Nuevamente con el algodón vamos a ir difuminando esa sombra y como pueden ver en pantalla ya se va viendo lo que hemos logrado, esa sombra que es demasiado suave, demasiado limpia. Generalmente las minas son un poco más suaves, por eso no utilicé un lápiz 2B y utilicé preferiblemente una mina, ya que nos dará un tono un poco más suave, un poco más limpio. Pero si no tienen la mina pueden utilizar un lápiz 2B, también pueden utilizar un HB. Esto ya es a gusto de ustedes, como ustedes se sientan mejor o como ustedes quieran. O si lo prefieren pueden seguir el paso a paso del video tal cual como lo muestro y lo enseño en pantalla. Vamos a hacer esta sombra tiene que ir a un tono más arriba de la sombra que hemos aplicado en la parte de la mandíbula. ¿Por qué? Porque debe haber una diferencia, debe haber un contraste y así lograremos que esta parte quede con profundidad y la parte de la mandíbula quede con volumen. Así se logra el contraste, se logra el volumen y la profundidad, como con una escala de oscuro a claro o de claro a oscuro.
Vamos a trazar esta parte de la ropa y aquí vamos a hacer unas líneas en forma de zigzag, pero no tan en punta, sino más ovaladas, más redondas. Vamos a hacerlas siguiendo el sentido, la dirección de la ropa hacia arriba, y otras en diagonal, un poco suaves, y vamos a separar cada prenda. ¿Cómo las vamos a separar? Con contraste. Vamos a hacer como esa proyección, esa sombra que hay de pasar de este punto de tela a la otra, y así vamos logrando esa textura de la ropa. Vamos a darle un poco de fuerza aquí, un poco de sombra, ya que aquí es donde se proyecta la sombra del cuello de la camisita que tiene este rostro. Vamos a aplicar un poco de sombra aquí debajo del lóbulo de la oreja. Igual con el lápiz 2B vamos a ir aplicando esa sombra. Vamos a darle un poco de sombra a la parte de la camisa. Esta parte de debajo de la oreja va un poco más oscura, más fuerte. Ahí tenemos que proyectar un poco más de profundidad. Vamos a dibujar una cinta que tiene, que es la que conecta con el moño que vamos a hacerle en la parte de la cabeza. Vamos a delinear bien el moño. Y vamos a ir formándolo paso a paso. Recuerden que aquí en esta parte del mentón y la mandíbula va inclinada, no va totalmente recta, porque estamos trabajando el rostro en una inclinación de perfil, y está un poco inclinado también hacia atrás porque tiene la vista enfocada hacia un diagonal. Entonces recuerden esas medidas como las marcamos al inicio en la parte del boceto. Vamos a ir trazando aquí la parte del chupo, vamos a ir delineándola y vamos a ir dándole sombra y a difuminar para que quede un poco más suave. Podemos difuminar con el copito, y también vamos a darle algunas partes fuerza para que se vea esa profundidad del volumen del chupo como tal.
Vamos aquí a darle un poquito de sombra, un poquito de oscuridad. Vamos a llevar una oscuridad, en este caso, sentido contrario, que viene siendo de oscuro a claro. Recuerden que iniciamos de claro a oscuro, de izquierda a derecha. En este caso, vamos a llevar una sombra de oscuro a claro, ya que estamos haciendo un círculo y queremos que esa parte quede un poco plana, entonces invertimos el enfoque de la sombra, del contraste, y así lograremos ese efecto de que aquella zona está un poco plana, un poco en bajo relieve. Vamos a ir dándole la oscuridad a, a donde los moños dan la vuelta, donde genera el movimiento como tal, los cambios de la cinta. Vamos a darle profundidad y vamos a darle sombra a lo demás, una pequeña sombra muy suave con el algodón. En ocasiones no tenemos ni que siquiera trazar con el lápiz, porque ya el algodón está un poco untado de grafito y ese mismo grafito lo podemos utilizar para hacer sombras. El mismo grafito que ya tiene el algodón ahí untado. Entonces muchas veces no necesitamos ni sombrear tanto porque ya está. Como les había dicho, con el copito podemos pulir esas sombras suaves o difuminar esas líneas de expresión que le hacemos aquí, como pueden ver en pantalla, debajo de los ojos, en la parte de la ojera. Luego vamos a difuminar un poco más esas marcas con el algodón. Vemos como vamos ya logrando un rostro un poco más completo. Paso a paso vamos avanzando. Voy a delinear los ojos ya como tal, voy a darle fuerza. En la parte de las pestañas estoy utilizando un lápiz 7B de Staedtler. Me gusta utilizar mucho este número de lápices para los rostros, como tal para casi todo el proceso y sobre todo para los ojos, ya que nos dará una textura un poco más fuerte y no mancha tanto, no mancharía tanto ya que no tiene tanto grafito. Es ideal para que puedan delinear los ojos. Vamos a aplicar otra línea en sombra encima con un lápiz 6B. Esto es para promediar estas dos líneas, estas dos marcas y que quede como ese realce del párpado, esa sombra, esa pequeña sombra. Entonces por eso utilizo este lápiz 6B y vamos a difuminar con el copito y como pueden ver vamos logrando ese volumen, ese realce en el ojo, en el párpado. Igual vamos a sombrear en la parte inferior, darle un poco de sombra a la ojera y vamos a ir delineando, vamos a ir formando el iris del ojo y la pupila. Vamos a hacer un pequeño círculo para la pupila y vamos a dejar un espacio pequeño en blanco que viene siendo un brillo que tiene el ojo. Vamos a sombrear con el lápiz 2B el iris del ojo. Vamos a tratar de hacer sombras todas en un solo ángulo, todas en una sola inclinación, que queden hacia la parte de la pupila del ojo, que queden en esa dirección, como buscando la pupila, siguiendo el sentido circular del iris del ojo. Vamos a darle un poco de fuerza
alrededor y vamos a darle un poco de oscuridad en la parte de arriba. Recuerden que siempre los ojos llevan un poco de oscuridad en la parte de arriba hacia la parte de las pestañas del párpado. Ahí es donde los ojos tienen un poco más de fuerza. Llevaríamos una escala de tonos de arriba hacia abajo, de oscuro a claro. Y vamos a darle un poco más de contraste, un poco más de fuerza con el lápiz 7B. Esto lo vamos logrando capa por capa. Como pueden ver en pantalla, utilizamos un lápiz 2B, un 6B y el 7B. Y así vamos logrando esas capas y esos tonos que necesitamos para el ojo. Vamos a darle un poco aquí de sombra hacia la parte del cabello y vamos a difuminar. Vamos a darle un poco de fuerza a las cejas y vamos a seguir la forma de la línea de las cejas. Recuerden que en la parte final de las cejas las líneas se encuentran, es decir, unas empiezan o inician de arriba hacia abajo inclinadas y en la parte de abajo hacia arriba inclinadas, siguiendo como esta forma, como creando una especie de flechita apuntando hacia la derecha más o menos, para que lo tengan en cuenta. Y en la parte ya hacia la parte del lagrimal del ojo, encima en la ceja, aquí las cejas ya buscan el sentido del rostro, es decir, de abajo hacia arriba un poco curvas hacia la derecha. Es lo más normal hacer así las cejas. Así es como la mayoría de cejas son. En ocasiones algunos rostros de bebé las cejas van todas de arriba hacia abajo, curvas pero inclinadas hacia la derecha, es decir, un poco caídas. La mayoría de los casos de los rostros de los bebés las cejas son así. Vemos cómo va cambiando ya al haber marcado las cejas, al haber delineado los ojos bien, ya vamos viendo un rostro un poco más completo. Recuerden que los ojos es el alma y la vida de un rostro. Por eso tenemos que dedicarles mucho tiempo para hacerlos muy precisos. Vamos a hacer aquí una pequeña sombra que tiene, que es la sombra que nos da la nariz, de nariz a ceja. Y vamos a borrar un poco para darle esa iluminación en la parte del lagrimal. En la parte de ojo a ojo, ese espacio que dejamos ahí en el centro de la nariz, ahí va difuminado. Ahí vamos a difuminar un poco con el algodón. Generalmente siempre en esta zona está un poco difuminado. ¿Por qué? Porque esa es la profundidad que tiene la nariz, lo que hace que la nariz se vea ahí un poco más plana y que vaya sobresaliendo ese volumen de la nariz hasta llegar a la punta. Es gracias a esa sombra que les estoy diciendo. Vamos a hacer un poco de cabello con el lápiz 7B, es un lápiz 7B de Staedtler.
Vamos a hacer un poco de cabellitos aquí en la parte central del rostro y vamos a darle un poco de movimiento. Vamos a seguir la forma circular en la parte de arriba de la cabeza y vamos a volverlos un poco curvos en la parte de la punta. Así seguiremos el movimiento de la cabeza con el cabello. Vamos a iniciar el ojo izquierdo. Igual con el lápiz 7B de Staedtler vamos a ir delineándolo, vamos a ir formándolo paso a paso. Esta línea va un poco más suave, entonces por eso la borré un poco y la repasé con el portaminas 2B. Esta línea va de oscuro a claro. Igual vamos a aplicar una sobrecapa con el 2B en la línea del párpado superior y vamos a difuminar para crear ese movimiento, para crear ese realce en el párpado. Vamos a trazar la pupila y vamos a dejarle el espacio del brillo y vamos a ir formando el iris del ojo. Vamos a dejar una pequeña luz de iris a línea del párpado, que esa pequeña luz que hay viene siendo la doble línea que hay en el párpado superior. En este caso la estamos proyectando en el párpado superior de los dos ojos porque la inclinación de la mirada está hacia arriba. Igual vamos a seguir sombreando, pero vamos a ir hacia la dirección de la pupila del ojo, que las líneas apunten hacia la pupila del ojo, el sombreado. Vamos a darle un poco de sombra. Y un poco más de contraste, un poco más de fuerza al trazado con el lápiz 7B. Si no tienen el lápiz 7B pueden usar un lápiz 6B o en este caso también podrían usar un lápiz 8B. Vamos a difuminar con el copito y vamos a seguir dándole un poco más de fuerza. Vamos a iniciar haciendo las pestañas. Recuerden que las pestañas van curvas. No hagan las pestañas rectas. En videos anteriores yo les había mencionado cómo hacer las pestañas. Las pestañas siempre van curvas y tienen que iniciar sin fuerza y terminar con fuerza. No hacer un trazado desde el inicio fuerte porque entonces va a quedar esa marca. Hagan de cuenta que hacen la línea en degrade, concentrando como tal más que todo la fuerza en el centro de la pestaña porque al final de la pestaña va un poco suelto el lápiz. Recuerden que tienen que seguir el movimiento y la dirección del ojo, es decir, en la parte izquierda ya hacia el final tienen que ir curvas, en el centro un poco más rectas y hacia este lado ya retomarían otro ángulo. Vamos a dar un poco de brillo acá con el borrador y ya tendríamos los ojos un poco más
sombreados, más terminados y vemos como el rostro ha cambiado totalmente. La mirada es muy importante en el proceso de un dibujo. Vuelta y les digo, la mirada es el alma de un rostro. La expresión de un rostro como tal está en la mirada. Vamos a trazar la ceja y vamos a difuminar con el algodón en la parte de la punta de las cejas del centro. Igual las dos cejas se difuminan ahí porque ahí va un poco suave. Con el lápiz 2B, ya que tiene una punta un poco más delgada, vamos a hacer algunos cabellos para darle ese movimiento y esos cabellos un poco más finos. Vamos a darle un poco más de sombra aquí a la parte del fondo para lograr ese contraste y la iluminación que tiene el rostro, porque como les había mencionado anteriormente, vamos a trabajar el rostro o lo trabajamos en una escala de claro a oscuro, de izquierda a derecha. Entonces aquí vamos a hacer una sombra un poco más fuerte. Así lograremos crear esa profundidad en el fondo y el volumen en el rostro con esta sombra que les menciono. Vamos a darle un poco más de fuerza aquí al inicio de la estructura como tal de los pómulos y la mandíbula. Vamos a darle un poco más de fuerza al ojo derecho, ya que no me había quedado igual de fuerte al ojo izquierdo, entonces vamos a darle un poco más de fuerza. Si queremos extender un poco más la sombra y que quede más suave, vamos a hacer pequeños movimientos circulares o en línea recta a toda la sombra, a todo el rostro como tal. Así lograremos expandir un poco más el grafito y quitarle un poco de tono. Vamos a marcar los conductos nasales y vamos a difuminar un poco con el copito. Vamos a darle un poco de iluminación a la punta de la nariz para que quede un poco más con volumen. Y aquí vamos a delinear esta parte de la nariz y vamos a extender un poco más la sombra aquí, ya que aquí ya al tratarse de un rostro de semiperfil la sombra va un poco más ancha.
Vamos a darle un poco de sombra aquí en la parte de la camisa y vamos a difuminar. Vamos a darle un poco más de fuerza aquí en la parte del fondo, la línea del fondo, para que haya esa separación, esa diferencia en contraste en tonos. Igual para la parte derecha vamos a hacer un poco de sombra, vamos a hacerla de arriba hacia abajo, de oscuro a claro. Y vamos a difuminarla con el algodón para que no quede esa marca donde finalizamos. Vamos a dar un poco ahora de sombra en la parte del fondo de la zona derecha. Esta sombra va un poco más suave, ya que no necesitamos aquí enfocar tanta profundidad, ya que aquí estamos trabajando en la zona o en la parte oscura, porque veníamos en un orden de claro a oscuro. Entonces en la parte donde iba claro el orden del rostro, ahí el fondo sí iba un poco con más contraste. Vamos a darle aquí una pequeña sombra que tiene hacia la parte final de la boca. En este caso yo no le hice boca, sino le dibujé un chupo. Pero igual la boca, ya saben que la medida de la boca, tenemos la línea guía de la base de la nariz y la otra línea del mentón. Separamos ahí la mitad y ahí iría el labio inferior, para que lo tengan en cuenta la posición de la boca. Vamos a darle un poco más de fuerza con el lápiz 7B aquí en la parte de la mandíbula. Y luego vamos a crear algunas pequeñas sombras con el portaminas. Que el portaminas en este caso es un 2B, una mina 2B. Vamos a darle un poco más de fuerza aquí, esa sombra que refleja aquí esta diadema o este cordón de la balaca. Y así vamos logrando esa sombra, ese volumen, esa profundidad que tenemos aquí. Igual vamos a trazar la parte superior de la balaca, la cinta que nos lleva hacia el moño. Y vamos a darle aquí un poco de sombra, un poco de trazos que van a ser los trazos del cabello. Vamos a borrar aquí para dar un poco más de iluminación.
Bueno amigos, vamos a utilizar el lápiz 2B y vamos a ir dando esos pequeños trazos para ir sombreando. Luego con el algodón vamos a ir difuminando la sombra, el trazado que ya hemos realizado con el lápiz 2B. Vamos a hacer movimientos circulares y con ellos vamos a extender un poco más la sombra, suavizarla. Luego con el borrador vamos a darle esa iluminación porque aquí estamos llevando una escala de claro a oscuro, la misma escala que llevamos en el rostro, porque recuerden que la iluminación viene de la parte izquierda. En el caso del moño derecho vamos a llevar una escala de sombras de oscuro a claro y vamos a proyectar una sombra pequeña en la punta. Esto nos dará ese efecto de que el moño da una curva ahí y voltea. Y la sombra con la que iniciamos, que ya es en sentido contrario de oscuro a claro, es debido al agarre que tiene en la tela en la mitad, a esa pequeña franja de tela. Esa es la sombra que proyecta. Vamos a trazar la parte de encima, que aquí tiene bastante movimiento la tela, y vamos a ir dibujándola y vamos a ir sombreándola poco a poco. Con ayuda del copito vamos a difuminar un poco la sombra, ya que aquí el espacio es un poco más pequeño y el copito nos sería de gran ayuda a la hora de difuminar. Cuando iniciamos el rostro, pues el proceso va poco a poco y cuando ya vamos finalizando vamos viendo el resultado de cada paso a paso, de cada minuto que le hemos invertido a nuestro dibujo, y vemos como el rostro va quedando de una forma más completa. Bueno, ahí en esa parte del moño hay varias partes de tela que dan cierto movimiento. En ese movimiento vamos a llevar igual una escala de claro a oscuro o oscuro a claro, dependiendo el movimiento y la ubicación de cada franjita de estas de tela que tenemos adentro. Es decir, llevamos una de oscuro a claro y el claro ya viene siendo el final de esa franja de tela. Cuando pasamos a la otra, no podemos pasar con un claro porque estaríamos chocando los dos claros y no habría una diferencia en contraste. Entonces pasamos de oscuro a claro y seguimos igual de oscuro a claro, siempre llevando esa secuencia. Aquí vamos a hacer un poco de sombra, que esta es la parte de atrás del moño. Entonces vamos a separar el contraste del moño principal, el frente,
el que le dimos el movimiento, y ya por último esta parte del moño que es la de atrás. Entonces a esa parte del moño le vamos a generar un poco más de sombra, un poco más de contraste para que haya esa diferencia en la escala de tonos y quede un poco más alejado, un poco más atrás. Con ayuda de un borrador vamos a limpiar bien la parte donde va la luz para tener una línea un poco más iluminada. Esta línea la vamos a hacer con ayuda de un borrador. Pueden utilizar un borrador y le sacan puntas, le sacan filo con un bisturí para hacer estas líneas, o pueden utilizar un borrador monocero, como ustedes lo prefieran, o lo que esté al alcance de sus manos en ese momento. Vamos a trazar ahora la parte de atrás del moño, en este caso en la zona izquierda, que esta sería ya la última parte que estaríamos realizando del moño que tiene esta bebé. Como la iluminación aquí viene en el sentido que siempre les he dicho, de claro a oscuro, vamos a dar un poco de sombra en el fondo. Aquí le vamos a dar un doblez a una cinta, a una pequeña parte de la tela. Vamos a dar ese doblez y vamos a proyectar la sombra, y vamos a ir formándolo y dándole ese efecto que requiere allí para que se vea así como una cinta doblada. Con ayuda del borrador vamos a borrar bien la parte donde va la iluminación. Bueno, vamos ahora a aplicar aquí un poco de lápiz en la parte de la cabeza. Esta ya sería la parte de la cabeza donde termina, y aplicamos la primera capa con un lápiz 2B. Ahora, como pueden ver en pantalla, estoy utilizando un lápiz 7B de Staedtler. Vamos a seguir el movimiento de la cabeza, el movimiento del cabello. En este caso son pequeñas líneas curvas, que es el movimiento que tiene la cabeza, el cabello, porque el cabello viene de atrás hacia adelante. Entonces estas líneas de cabello son un poco más curvas. Bueno, y vamos viendo ya cómo va quedando. Este moño era lo que faltaba en la parte de la cabeza ya para darla por terminado. Y vamos viendo el resultado
poco a poco y nos vamos acercando ya a la parte final de este vídeo. Vamos a darle aquí un poco de sombra en la parte del moño y vamos a trazar algunas líneas, a darle un poco más de fuerza, ya dándole los últimos retoques al rostro como tal. Vamos a dibujar aquí un pequeño arete que tiene en la oreja. Vamos dando esos brillos con el borrador y vamos resaltando algunas líneas. Vamos a ir resaltando, vamos a ir dándole fuerza a algunas líneas para lograr ese contraste que necesitamos, esa profundidad y ese volumen. Lo mismo, vamos a darle brillo a algunas zonas con el borrador ya para terminar. Bueno amigos, espero que de verdad este video les haya sido de gran ayuda a todos ustedes. Es un video que organicé y lo cuadré precisamente para todos ustedes, para que pudieran entender cómo dibujar el rostro de un bebé con el método de Andrew Loomis. De verdad que es con mucho cariño para todos ustedes y espero que les haya gustado y les haya sido de su agrado, que les haya sido útil y empiecen a implementar este método en sus nuevos dibujos. Vamos a darle un poco más de sombrita aquí en la parte del chupo y vamos a escribir aquí algo. En este caso yo voy a escribir bebé en inglés con una letra cursiva. Vamos a ver cómo me sale.
Vamos a reteñir un poco con el lápiz 8B. Bueno amigos, vamos a firmar nuestro dibujo ya para dar por terminado una obra más para nuestra colección. Espero que de verdad este video les haya gustado y les haya sido de gran ayuda a todos ustedes. De verdad que es con mucho cariño y espero que haya sido de su agrado. Bueno amigos, y este ha sido el resultado final. Espero de verdad que les haya gustado y les haya sido de gran ayuda. Y si es así, puedes darle like al video y dejarme un comentario. Y si eres nuevo y no quieres perderte ningún video, puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No siendo más, un saludito desde Colombia para todos ustedes y nos vemos hasta en un próximo nuevo video.